Seguimos avanzando en Negocios Televisión Business Conexión con la mirada puesta, por supuesto, en el mercado y lo que son las oportunidades y el análisis del contexto. A esta hora nos acompaña Jorge Fuentes, gestor de renta variable internacional en Bestinver. Jorge, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, iba a preguntarle por el momentum, pero sobre todo llega de esa conferencia anual, ¿no?, con sus inversores. ¿Cuál ha sido la lectura en esa conferencia? ¿Cuál es el mensaje que han transmitido? ¿Cómo lo ven? Pues efectivamente ayer celebramos la conferencia con nuestros partícipes, que es la 23ª, creo que es. Es una oportunidad de reunirnos con nuestros partícipes, dar cuentas de qué tal ha ido el año, que por ahora va bien, tenemos rentabilidades en los fondos internacionales en torno al 14%. Dar cuentas también de lo que fue el año anterior, que tuvimos unas rentabilidades también bastante positivas, de en torno al 25%. Y sobre todo las perspectivas que tenemos con las carteras que hemos ido construyendo en los últimos meses para la rentabilidad que les vamos a ser capaces de ofrecer. Y en ese aspecto, pues muy ilusionados. Hablamos durante un tiempo de lo que era la oportunidad que nos estaba ofreciendo a los gestores activos la gestión pasiva. Hablamos de algunos casos de inversión muy interesantes. No sé, yo creo que salió muy bien. Cualquiera de vuestros espectadores yo creo que tiene acceso a ella a través de YouTube o a través de la página web de Bestinver en los próximos días. Bueno, pues entonces ahí queda además como referencia para el que quiera ver, ¿no?, ese balance. En ese escenario, no sé si se coló o no se coló, porque en el mercado se coló Donald Trump hace una semana. Esas elecciones que las encuestas dudaban, la victoria fue arrolladora. Bastante poder, con lo cual se espera bastantes cambios y hemos visto, ¿no?, una sacudida al primer momento, pero mirando un poco más allá de lo que ha sido estos días, ¿qué lectura se hace? ¿Cómo puede afectar al mercado americano ese cambio, esa llegada de Trump? Nos hicieron una pregunta, porque tenemos un turno de preguntas y respuestas con los partícipes, y una de las preguntas era Trump, como era obvio. Y la respuesta de nuestro director de inversiones, Mark Jacopacci, fue muy interesante porque no solo hizo la lectura positiva, en principio, de lo que podrían ser las políticas de Trump en el mercado americano. Todos sabemos que una mejora de productividad, una menor carga impositiva, una agilización de los trámites burocráticos, en teoría debería hacer crecer el crecimiento potencial o mejorar el crecimiento potencial de la economía americana, y eso se refleja en los beneficios de las compañías de las que nosotros somos propietarios, con lo cual, por ese lado, siempre que el mercado de bonos respete esas estrategias es muy positivo. Pero a nosotros lo que nos parece más interesante, que enlaza un poco con estas luces cortas máximas que lleva el mercado, es también el mercado europeo. Trump es percibido como una amenaza para Europa y los inversores han salido en estampida de las compañías europeas en los últimos años, y el descuento al que cotizan compañías comparables. No estoy hablando, en Europa no tenemos ni Googles, ni Metas, ni Nvidias, sino compañías comparables, compañías de consumo estable, compañías petroleras, compañías financieras, compañías de automoción. Cuando uno ve el descuento que tienen unas y otras, si el descuento histórico es un 10-15%, que es normal que sea así, Estados Unidos es un país mucho más productivo, con una mejor demografía, normalmente la gobernanza es mejor y ese descuento es concordante con lo que es el sentido común. Los descuentos ahora son del 50-60%. Esto es algo que se ha producido en los últimos 2 o 3 años. Es verdad que hemos tenido una guerra de Ucrania, es verdad que estamos en una especie de encrucijada estratégica sobre qué hacer, pero nosotros, que somos inversores en valor, normalmente lo que hacemos es comprar negocios cuando el precio al que cotizan diverge del valor real del mismo. Y hay muchos negocios en Europa que son igual de buenos o igual de malos que los americanos, cotizando con descuentos del 50% por toda esta percepción negativa que hay. Y Trump, desde ese punto de vista, esa fue una de las conclusiones que sacamos ayer, es que podía ser un catalizador para que se produzcan cambios en Europa positivos, y desde luego el descuento del que estamos hablando se cerraría, que sería muy rentable para los que invertimos también en acciones europeas. En esa lectura, perspectivas a futuro de los fondos, ¿en qué están invirtiendo potencial? Nosotros invertimos en los fondos internacionales, en mercados globales. Somos agnósticos sobre las geografías. Desde luego no nos vamos a ir a invertir a Indonesia porque no tenemos capacidades. Pero Estados Unidos y Europa son áreas geográficas en las que levantamos piedras y encontramos mucho valor para nuestros partícipes. Las perspectivas que tenemos son muy buenas.
Es verdad que acumulamos una rentabilidad fantástica en los últimos años, pero la cartera sigue cotizando con un descuento del 50% frente a los principales índices del mundo, que eso ya de por sí es un margen de seguridad muy importante. Cuando proyectamos las ventas que van a generar nuestras compañías, creemos que van a crecer en los próximos años en torno al 15% y los beneficios, que esto es mucho más importante, un 75%. Esto es una proyección que hacemos como si Bestinfond o Bestinver Internacional fuese nuestra empresa, que es lo que es. Es una compañía holding que tiene diferentes compañías en diferentes sectores, en diferentes geografías. Proyectamos los resultados que va a hacer y en los próximos 3 o 4 años nos salen un crecimiento de los beneficios del 75%. Es decir, nuestra compañía va a crecer más que los principales índices del mundo, cotizando con un 50% de descuento, y si esto no fuese poco, además nuestra compañía no tiene deuda, tiene caja neta, nuestra compañía está recomprando acciones propias porque están muy baratas, con lo cual las perspectivas, pues seguramente me den una colleja en Bestinver cuando me oigan decir esto, pero lo voy a decir, pero creemos que vale más del doble de lo que cotiza, y en los próximos años esperamos capitalizar ese valor oculto que tiene nuestra cartera. Hay que decirlo porque además el mercado siempre mira a futuro, con lo cual hay que mirar eso. Totalmente. Si entramos en el capítulo balance de las rentabilidades y movimientos de los fondos en el último año. El balance de rentabilidad yo creo que es muy bueno, porque una cosa es obtener rentabilidades asumiendo unos riesgos muy importantes y otra cosa es obtener buenas rentabilidades como hemos hecho nosotros con los riesgos acotados. Tenemos una cartera muy diversificada por tipo de negocio, por geografía. Tenemos una cartera equilibrada en el que deberíamos ser capaces de ofrecer muy buena rentabilidad a lo largo de un ciclo económico completo, ya sea con viento de cola y navegar bien en empopada, o ya sea con viento de cara y navegar bien en ceñida, creo que se llama ese rumbo. En los que sepan de vela a lo mejor creen que me he equivocado, yo creo que es ceñida. Y el balance que hacemos es bueno porque la rentabilidad que hemos sido capaces de ofrecer y que creemos que vamos a ser capaces de ofrecer, acotada por el riesgo en el que estamos incurriendo, es muy atractiva. Cuando digo que estamos incurriendo en poco riesgo, emana de dos conclusiones que nosotros, o dos condiciones que le ponemos a las compañías. Primero, que sean buenas compañías, que estén bien gestionadas, que tengan negocios que generan una rentabilidad superior a su coste de capital, que tengan un balance prístino, que puedan caer bombas en términos de tipos de interés y nos fumemos un puro. Tener un componente de la cartera también en compañías que no dependen mucho del ciclo nos parece que es muy importante. Si la economía estornuda y nosotros no nos pillamos una gripe, creo que hacemos un buen favor a nuestros partícipes. Y desde ese punto de vista, el balance es bueno y las proyecciones que tenemos son muy buenas. En cuanto a cambios, pues hemos hecho un poco de todo. Hemos vendido sobre todo las compañías que han ido muy bien. En el 2021 y en el 22 también incrementamos mucho las posiciones que teníamos en compañías cíclicas. Inditex, Booking, fabricantes de automoción, materiales de construcción, Pandora, Rolls-Royce, compañías que estaban muy perjudicadas por el COVID y que luego, cuando ya se estaban recuperando, el mercado machacó en el 22 porque eran percibidas como cíclicas. Y tú lo recordarás igual de bien que yo, que en el 22 y principio del 23, yo creo, todo el mundo descontaba que iba a haber una recesión terrorífica y que nos íbamos a ir... bueno, una recesión que ¿Esa era la previsión? Es una recesión que nunca llegó. Y había muchas compañías también que estaban proyectando en sus valoraciones una inflación que era en aquella época de doble dígito de manera permanente, con lo cual una contracción en los márgenes brutales. Todas esas compañías nos hicieron sufrir en el 22, pero luego en el 23 y 24 han tenido una revalorización extraordinaria. Estamos hablando que, pues ayer contábamos Rolls o Pandora, dos casos preciosos de inversión en valor con capital letters, y estamos hablando de incrementos de por 5, por 2, por 3 de nuestro capital. Lo que hemos hecho es recortar el flequillo a todas esas, porque el margen de seguridad es menor. Y lo que estamos haciendo es plantar, sembrar y abonar otro tipo de compañías que en este caso son más defensivas, aunque no es que busquemos nada defensivo. Nosotros no invertimos en etiquetas, que es como está ahora el mercado. Todo es etiqueta, defensivo, cíclico, ganador de Trump, perdedor de Trump, ganador de los tipos de interés, perdedor de los tipos de interés. Esa segmentación no nos interesa, lo que nos hace es darnos oportunidades. Y hay muchas compañías de corte defensivo. Estoy hablando de Heineken, estoy hablando de Reckitt Benckiser, estoy hablando de Elevance Health, seguimos teniendo muchísimas, Berkshire Hathaway, que es súper defensiva, que son compañías que la gente ha dado un poco de lado porque en el 23, como decíamos, la gente se había preparado para una recesión que no llegó y luego tuvo que reponderar las carteras, es decir, vender las defensivas y comprar las cíclicas. Y desde hace un año
todo el mundo está hiperventilando por cuántas bajadas de tipos de interés va a haber por parte de los bancos centrales. El año pasado, en octubre, Powell dijo que ya no iba a subir tipos y en el propio noviembre el mercado está descontando 6 bajadas de tipos. Cuando la proyección de la gente es que los tipos van a bajar, lo más normal es que el ciclo mejore. Entonces todo el mundo se ha comprado las cíclicas porque el ciclo va a mejorar. Y hay muchísimas cíclicas que han tenido una recuperación en márgenes brutal después del COVID, que lo han hecho muy bien en bolsa y que el margen de seguridad es menor. En cambio, otro tipo de compañías, como las que te acabo de describir, pues creemos que con un riesgo muy acotado nos van a dar rentabilidades del 60-70% en los próximos años. Con ese análisis exhaustivo de cada cuestión, de todas formas, la lectura está en la inquietud de cómo los últimos movimientos, por ejemplo, de los mercados afectan a esa gestión activa. A nosotros vemos la gestión pasiva como un invitado inesperado a la fiesta de la gestión activa. La gestión activa lleva haciéndolo bien unos años. Claro, con tipos cero todo vale, es difícil. Pero en los últimos años la gestión activa ha dado buenas rentabilidades y creemos que la proliferación de vehículos comercializados por los hipermercados de la gestión o por los bancos de inversión, de vehículos ETF, que lo que hacen es segmentar el mercado radicalmente entre tendencias o modas. Entonces ponemos etiquetas, y esto es un reflejo de la sociedad, que lo contaba ayer muy bien Tomás Pinto, el director de Renta Variable Internacional y mi compañero de gestión en los fondos internacionales. Es un reflejo también de la sociedad. O sea, tú puedes emitir un ETF que sea posible beneficiario de las políticas de Trump, pero para que realmente tenga enjundia y tenga eco en el mercado, necesitas el otro, el perdedor de las políticas de Trump. Hay medicinas en el mercado que se llaman GLP-1, que están resolviendo un problema de la obesidad. Haces un ETF para los que son ganadores de las drogas GLP-1 y perdedores de las drogas GLP-1. Y de este tipo te puedo decir 400.000 ETFs, porque es que está completamente infectado o infestado el mercado de este tipo de cosas. Tal y como funciona ahora el mercado, hay muchísima gente que se cree que hacer rentabilidades a largo plazo en bolsa es ir subiéndose a este tipo de tendencias utilizando estos vehículos e ir capturando pequeñas rentabilidades y sumándolas a largo plazo. Entonces ahora me suba lo de Trump, luego me suba no sé qué, luego a las cíclicas contra las defensivas, luego a las que crecen, luego contra las que no crecen. Todo eso a nosotros nos ofrece una oportunidad maravillosa porque ninguno de esos vehículos se fija ni en quién gestiona la compañía, ni si el negocio es muy rentable o poco rentable, si está bien financiado o no está bien financiado. Con lo cual lo que hemos visto en los últimos años es que si estás en el ETF equivocado, tus acciones pueden caer un 30, un 40, un 50%, que lo hemos visto en Rolls, en Pandora, en Meta, en Inditex, que eran percibidas como cíclicas y venía una recesión, y cuando la gente se da cuenta que eso no estaba bien y pasan al ETF adecuado, multiplican por 3, por 4, por 5. Entonces, la oportunidad latente en el mercado ahora mismo es fabulosa para aquellos inversores que hacen los deberes de verdad, es decir, que lo que quieren es ser dueños de compañías cuando están cotizando por debajo de su valor, tienen un equipo de análisis que les permite identificar cuánto valen esas compañías y contrastarlo con lo que el mercado te está diciendo que valen, afectado por este tipo de flujos que son especulación más que inversión. El problema es que para capitalizar esa oportunidad necesitas faros largos, porque el corto plazo te puede volar el flequillo. Yo no tengo flequillo, pero te lo puede volar. Y necesitas también cierta tolerancia a la volatilidad. En nuestro trabajo, volatilidad es oportunidad. Y las buenas rentabilidades se cosechan con grandes volatilidades. Y esa es un poco la conclusión que les dimos a nuestros partícipes y que te transmito en este programa. Pues gracias por haber traído todo este análisis, esta visión aquí en Negocios. Jorge Fuentes de Bestinver. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias.